¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a El Diario Debate. Este jueves 13 de junio de 2013 nos acompaña en la mesa Gabriela Mijares. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Raúl Gómez Franco. Buenos días, bienvenidos. La doctora Cecilia Sarabia del Colegio de la Frontera Norte. Hola, buenos días a todos y todas. Y Carlos Murillo, académico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Muy buen día, gracias por la invitación. Pues este día estamos aquí para analizar lo que sucedió anoche, el debate, si lo podemos llamar así, y pues yo creo que hay mucho que comentar, Gabriela. Yo creo que sí, definitivamente hay mucho que comentar. Yo no sé, ustedes que también estuvieron como espectadores desde fuera, yo estuve dentro, me tocó cubrir este debate y creo que es insólito, inédito, porque me parece que en la historia moderna política del Estado y del municipio no se había presentado una dinámica de este tipo en la que se presentaran comerciales, en la que se comercializara de alguna manera el debate. Pero bueno, la autoridad electoral explicó que el debate se comercializó a consecuencia de que fue una definición del canal que lo transmitió. O sea, es decir, fue al margen de la autoridad electoral supuestamente como se tomó esta decisión. Creo que fue la principal novedad o característica que tuvimos en este encuentro político anoche. No sé cómo ustedes lo hayan visto acá desde fuera. Yo creo que es una total falta de respeto, ¿no? Porque finalmente tú estás esperando, como tradicionalmente lo conocías, un debate que se transmite de corrido, en el que no hay interrupciones. Si ya de por sí un debate no es llamativo para la gente, para que lo vea, ahora poniéndole comerciales, que los comerciales se veían en el Canal 5, que era el que originó la señal, pero en internet, por ejemplo nosotros que lo transmitimos, lo transmitió Radionet y también directamente la autoridad electoral a través de su página, no se sabía qué estaba pasando. O sea, simple y sencillamente se suspendía el debate y la gente decía, pues ¿por qué ahora sucede de esta manera, no, Carlos? Sí, bueno, yo creo que fue un fracaso, ¿no? O sea, yo considero que hay una serie de elementos ahí que lo vuelven, pues, yo le voy a decirlo en términos así muy coloquiales. Yo siento, y ahorita lo comentábamos cuando íbamos entrando, o sea, yo siento como una cruda, ¿no? O sea, como que ahorita estamos así como que todavía con la estridencia, ¿no? Así de ¿qué pasó ayer, no? Así, bueno, tipo la película esta de ¿qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? O sea, se levanta uno y hay un tigre en el baño y entonces, o sea, ¿qué pasó ayer en el debate? Yo creo que fue un debate sin ritmo, sin seriedad, fue una simulación terrible. Creo que somos víctimas de la organización. Yo creo que alguien tiene que dar la cara, eso sí, es indispensable, ¿no? y establecer si hubo intención de que fuera de esa manera o fue algo que se le salió de las manos a la autoridad electoral, ¿no? Porque finalmente, insisto yo, fue una gran falta de respeto a los ciudadanos el que se transmitiera por una señal a la que muy pocos tienen acceso, ¿no? Digo, finalmente el internet todavía es muy restringido y la señal abierta en la que debería de haberse escuchado, que es un acto que debe ser escuchado por toda la ciudadanía, se transmite por una señal digital a la que mucha gente todavía no tiene acceso porque no tienen televisiones digitales, precisamente, ¿no? Precisamente, sí, coincido con todo lo que se ha dicho. Soy totalmente sorprendida de hablando de novedades el día de ayer, ¿verdad? Pues esta novedad nos sorprendió, y nos sorprendió para mal. Nos ha sorprendido esa comercialización, nos ha sorprendido esa deficiente organización. Yo la llamaría una organización muy deficiente, porque al fin y al cabo hubo un esfuerzo organizativo, pero muy deficiente en cuanto a transmisión, en cuanto a organización, ritmo, secuencias, una serie de detalles que no se cuidaron y que son imprescindibles cuidar para llegar y transmitir de manera eficiente estos mensajes a la ciudadanía. Bueno, de hecho, yo solicité a Alejandro Telles, que es el encargado de comunicación social de la Asamblea Municipal Electoral de Juárez, que si nos podía conseguir que el presidente de la Asamblea nos llamara por teléfono durante el programa para que nos explicara qué fue lo que sucedió, aun cuando anoche a nuestra compañera Gabriela Mijares ya le dio algunos detalles de lo que vimos, ya sea por televisión o por internet. Aún así quisiéramos, si puede, si nos está viendo, si Alejandro nos está viendo también,
si puede llamarnos para que nos diera una explicación todavía aún más certera, más detallada de lo que ocurrió anoche, del por qué esta desorganización, del por qué todos estos cortes, del por qué tantos errores, etcétera. Y que recuerde que la explicación no es para nosotros, ¿no? Es para los ciudadanos. Así es. Que yo creo que son los que fueron ofendidos con esta desorganización del debate, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, al final yo le preguntaba a él, ¿y cuál es el saldo que usted entrega a la ciudadanía considerando que un debate está contemplado por la ley, que se debe dar en un proceso electoral? Y decía, ¿cuál es el saldo? ¿Qué opina usted? Digo, considerando que incluso los asistentes manifestaron su hartazgo, pronunciándose, gritaban, se mostraron molestos, como al quinto o sexto corte, los primeros fueron de sorpresa para todos. Yo creo que para los que estábamos al interior, como para los que estaban al exterior, que no sabían qué estaba pasando, pero él decía que de alguna manera pues se cumplió el objetivo de que se presentaran las propuestas. Ahora, que los ciudadanos lo hayan visto y realmente los ciudadanos hayan captado o seguido estas propuestas, pues... Era muy difícil en este formato utilizado que el ciudadano de por sí se desprendiera de sus actividades cotidianas, se sentara a escuchar, si tuviera la intención, a los candidatos en un horario tan prolongado. Cuando ciudadano normal tengo que hacer de cenar, cuidar hijos, dormir, etcétera, ¿no? ¿Y 3 horas de mi tiempo en un formato que no me explicas, entonces yo creo que la atención se perdió. Claro, tú programas tus 2 horas que te dijeron que iba a durar el debate, ¿no? Y sacrificas tiempo que a lo mejor lo tienes que utilizar en otra cuestión, si tienes interés de enterarte cuáles son las propuestas de los candidatos. Y te meten una serie de comerciales que yo creo que te quedó más claro que a lo mejor que el candidato es Carnitas Don Huicho que cualquiera de los otros 5 que estaban al frente, ¿no? Sí, definitivamente creo que le metió demasiado ruido a la dinámica que podría haber tenido el debate. La echó a perder tanto comercial. Bueno, si quienes nos están acompañando en este momento en la audiencia vieron el debate a través del canal que transmitió, se dieron cuenta de que bastantes comerciales en esos cortes. Hubo un momento en el que a veces el ruido tan fuerte que metieron los comerciales hizo que olvidáramos las propuestas que unos minutos antes pudieron haber planteado los candidatos. Y deja tú, se iban en medio de las preguntas o de la primera respuesta y regresaban a la réplica y la contrarréplica. Ya se te había olvidado que habían expuesto, sí, y a qué estaban replicando o contrarreplicando, ¿no? O sea, totalmente confuso, difuso. Fue un desastre para... Yo quiero preguntar, ¿qué hacían los candidatos ahí? O sea, en esos momentos, ¿qué hacían? O sea, yo siento así como que era una pelea de box, ¿no? Entonces... esos sparrings y... Sí, le echaban justo eso. La verdad es que los candidatos empezaron muy nerviosos, los 5. Sí. Y en el primer corte, que fue el más largo, si no me equivoco, creo que duró unos 10 minutos, y en todos los cortes también fue así, pero subían los asesores de los candidatos. Ahí estaban con ellos dándoles indicaciones. Sin embargo, esos fueron, en el caso de Serrano, eso fue al principio. Después hubo tal momento en que, digamos, se relajó tanto el ambiente ahí ante tanta corte, que Serrano se fue a platicar con los priistas y luego en otro momento, en otro corte, se fue a platicar con el moderador y con la gente acá de los consejeros. Y María Antonieta siempre estuvo asesorada por Javier Corral y por Ramón Galindo, siempre estuvieron ahí con ella, y con los otros candidatos también fue una dinámica similar, siempre estuvieron ahí con sus asesores, aprovechaban esos momentos para hacer ajustes y para tomar notas de lo que iban a responder, porque como bien decía Pedro ahorita, en realidad el pautado de los comerciales no estuvo bien organizado, entonces no daba pie a que ellos, por ejemplo, si había una pregunta que se quedaba suspendida ahí, pues tenían que empezar a tomar notas y hablar. Pero qué responsabilidad por parte de este canal, ¿no? De esta empresa televisora, porque de acuerdo a lo que nos comentas, Gabriela, la autoridad electoral no sabía que iba a haber esos anuncios comerciales, entonces tienes que suspender el debate para todo mundo por el interés comercial de una empresa. O sea, a mí se me parece totalmente grave, y yo creo que debe haber alguna responsabilidad por parte de la autoridad electoral por no haber tenido el control
de este debate, de la transmisión, y no cumplir con su objetivo de que la gente se enterara de lo que tenían que decir los candidatos. Me gustaría leer unos comentarios de la audiencia. Uno de ellos dice: ¿quién decide cuál televisora transmite el debate? No sabemos, se supone que la asamblea, ¿verdad? No. Según explicaron la autoridad electoral, en este caso el instituto creó una comisión, digamos, a nivel estatal para organizar los debates. Esta comisión estuvo conformada por por dos consejeros, si no me equivoco. La titular de esta comisión es la consejera novata Fátima Briviesca. Ella era la encargada para todo el estado. Sin embargo, a diferencia del 2010, en esta ocasión los debates, el instituto lo que hizo fue delegar responsabilidades a las asambleas, y a nivel local también se crearon comisiones. La comisión aquí de organización del debate estuvo conformada también por un consejero y por el secretario de la asamblea. Lo que hace el Instituto Estatal Electoral con relación a la transmisión de los debates es que tomó un acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión para que se hiciera la transmisión, para que transmitieran la señal, pero la Cámara decidió quién iba a transmitir el debate, y la Cámara le concedió al Canal 5 la transmisión. El origen de la señal. El origen de la señal. Ok. Otro comentario, bueno, hay varios comentarios acerca de que todo fue un circo, fue una telenovela, que no fue un debate, etcétera. Qué pena para todos los partidos con los candidatos que tienen, no hay mejores. Preguntan que no hay mejores en sus partidos. Total desorganización durante el debate, preguntas raras, cambio de nombres, pésimo audio, y ni qué decir de la transmisión. Hay una pregunta, dice: según la nota del diario, Hernán Herrera, titular de la Asamblea Municipal Electoral de Juárez, la autoridad electoral no supo de los cortes comerciales hasta minutos antes de iniciar la transmisión. ¿Cómo es posible que suceda algo así? ¿La AMEG está sujeta entonces a los caprichos de quien tenga la concesión de la transmisión? Era precisamente lo que comentaba yo ahorita, ¿no? Y también la responsabilidad de esa empresa televisora, el audio. El audio no era una cuestión de origen, porque si tú lo veías en internet el audio estaba bien. Era cuestión de la transmisión de esa televisora, y no se entendía nada al principio. Y si a eso le agregamos que el moderador, Eleazar Lara, que también pertenece a esa empresa televisora, de origen cometió un error muy grave y le hizo la misma pregunta a los 3 primeros participantes, y luego al cuarto le hace otra pregunta, y luego viene el quinto y le hace la pregunta que le había hecho a los 3 primeros, siendo que había un esquema bien determinado en el que nos dicen se tenía que hacer una pregunta diferente a cada uno de los candidatos. Desde ahí echó a perder todo el debate. Y bueno, tú nos puedes contar qué pasó a raíz de ese error del moderador, ¿no? O sea, creo que fue de los errores más graves, y fue el error inicial, ¿no? Digamos, lo que explican ahí es que fue un error involuntario del moderador, en este caso, como decía Pedro, del periodista Eleazar Lara, que planteó mal las preguntas que plantearon los ciudadanos, formuladas por un grupo de ciudadanos, y bueno, ante el error cometido por el moderador, lo que hizo la asamblea fue convocar de manera inmediata a los representantes de los partidos para que tomaran una decisión si continuaban con el esquema en error, no como se tenía programado, porque ya no era posible continuar con el esquema programado por el error inicial en el que se hizo un desbarajuste preguntándole a uno una cosa y así. Entonces los representantes de partidos acordaron desechar todas las preguntas que se habían elaborado para plantear a los candidatos. Y al final de cuentas creo que eso fue lo que eliminó totalmente el debate, ¿no? Claro. Según ¿qué vieron ustedes? Y Cecilia, tú sabes de la organización de este debate, que fue un gran esfuerzo, ¿no? Y que se convocó a gente de la comunidad para elaborar esas preguntas, ¿no? Sí. No fue una cuestión de que sacaron las preguntas al azar o se las sacaron de la bolsa, ¿no? Fue algo que se elaboró a conciencia. Claro, primeramente, bueno, 2 detalles ahí. El primero es que el día de ayer discutíamos o platicábamos al respecto de que la gran ganancia del debate iba a ser esto, ¿no? Cómo los candidatos iban a poder responder a la ciudadanía. Y el segundo punto es precisamente que la oportunidad que ellos tenían de responder a este esfuerzo ciudadano en donde se congregó a varios representantes de la sociedad civil sin vínculos partidarios, en donde se hizo un esfuerzo imparcial, objetivo, por cuestionar y poner en evidencia la personalidad, la toma de decisiones, unas características personales de la persona que estuviera ejerciendo el poder
futuro en la ciudad, pues se desechó y es una lástima, ¿no? Es una lástima porque por parte de la ciudadanía creo que el esfuerzo está hecho, el ejercicio es muy interesante, el poner de acuerdo a varios ciudadanos en qué priorizar las temáticas con respecto a un tema, los subtemas, perdón, de ese tema, y luego fundamentar las preguntas para que ellos puedan vertir ahí una respuesta interesante a toda la ciudadanía, porque al fin y al cabo se tenía que responder a lo que el ciudadano común estaba esperando y se desechó esa oportunidad. Bien, vamos a un corte comercial. Les recordamos que tenemos una línea telefónica, la 629-6922. Comuníquese, cuestiónenos si tiene alguna duda de lo que sucedió anoche en el debate, si lo vio y también le genera esto algún cuestionamiento, llámenos. También se puede comunicar a través del chat directo que tenemos en la página de diario.mx, a través de Facebook y Twitter. Muchas gracias. Eres segura, hermosa, exitosa. Tu mirada nunca deja el objetivo. ¿Sabes qué decir? Complacerte es mi meta. Y por eso te doy el crédito que te mereces. De Juárez es Enrique Serrano. Sus padres le enseñaron que con dedicación, esfuerzo y mucho trabajo, todo es posible. Siempre supo que su misión en la vida era ayudar a la gente y para eso se preparó. Como maestro universitario, empresario y político, siempre ha visto por el bienestar de la gente, fiel a su familia y valores. Enrique Serrano sabe lo que Juárez necesita hoy para seguir avanzando. Enrique Serrano, por un rumbo seguro. Presidente, este 7 de julio, vota por el PRI. Ya estamos de regreso en esta mesa del Diario Debate y pues hay muchas cuestiones que todavía hay que discutir acerca de la organización del debate que se realizó anoche entre los candidatos a la alcaldía, Carlos. Pues sí, es el debate sobre el debate, ya no sobre los competidores, ¿no? Y yo creo que Ciudad Juárez no merece un ejercicio tan pobre, o sea, fue deficitario, ¿no? Este debate igual lo vuelvo a poner entre comillas, me parece que no merecemos eso, y en ese sentido, bueno, pues los juarenses yo creo que sí tenemos que estar ofendidos, ¿no? O sea, hemos impulsado mucho la idea de un proceso democrático en donde participe la ciudadanía, pero si le alejamos a la ciudadanía a través de todos estos errores, le vamos quitando la oportunidad a gente que en un momento dado tenía algún interés, el instituto no solamente está perdiendo una oportunidad, sino que está fallando en el espíritu y en los principios del propio proceso electoral, ¿no? Entonces, creo que sí es un retraso, este es un retraso para la democracia aquí en Ciudad Juárez, o sea, va a marcar un antes y un después. Yo veo que bueno, pues todos queremos que alguien muestre, que muestre por parte del instituto la respuesta, ¿no? Yo creo que eso sería fundamental. Yo sigo mucho aquí la idea de que alguien levante la mano y diga esta boca es mía y del instituto dé una explicación y que sobre esa explicación, bueno, pues empiecen a generar formas de ya no solucionar esto, ¿no? Porque este proceso ya se fue, o sea, nos quedan 20 días. Yo creo que el gran perdedor es el Instituto Estatal Electoral y con él, bueno, pues lleva arrastrando a la ciudadanía, ¿no? Y creo que los partidos se quedan en el mismo lugar en donde estaban, ¿no? Claro, precisamente dice uno de nuestros participantes en el chat que aquí entrevistamos al presidente del Instituto Estatal Electoral y él dijo que todo estaba bien, que no había nada fuera de control y que cómo puede sostener ese dicho después de lo que pasó anoche. A mí me gustaría preguntarle a Cecilia si ha tenido contacto con algunas otras de las personas, ciudadanos que formularon preguntas que en este caso se quedaron sin responder. No he tenido contacto con ninguno de ellos. Sin embargo, los ciudadanos, lo que sí sé es que los ciudadanos siempre formulan muchas más preguntas de las que van a responder. Entonces tú como ciudadano
tienes una obligación, una responsabilidad muy grande de que cada pregunta tenga un sentido, como les platiqué ahorita, de mostrar ciertas cualidades de los candidatos, pero estás enterado que cierta cantidad de preguntas no se van a responder, entonces no creo que eso haya sido algún factor de frustración para alguno de los ciudadanos que formularon las preguntas, pero sí una oportunidad desechada, como lo expresé anteriormente. Y yo quería platicar aquí en la mesa también. Mi punto de vista es que los debates hasta el día de ayer habían tenido un carácter solemne. Claro. Habían sido unos debates que merecían la pena para quien quisiera sentarte y prestar atención. Había una preparación, había un cuidado, era un acto solemne en que el ciudadano común podía otorgar, si quería, 5 o 10 minutos de tu tiempo y sabías que te iba a traer algo interesante, te ibas a poder informar, que al fin y al cabo es una de las características de la democracia, el derecho a la información. Y esta ocasión creo que esa solemnidad se ha visto pisoteada. Creo que es una de las, sí creo que debemos pedir una explicación al Instituto Estatal Electoral. Y yo creo que estaría obligado incluso a reponer el proceso del debate, o sea, de organizar un debate serio en el que los candidatos tengan la oportunidad de exponer verdaderamente lo que traigan, si es mucho, si es poco, lo que ellos tengan que proponer a los ciudadanos, y que los ciudadanos lo puedan escuchar y puedan determinar en cierto momento a quién le dan su voto, ¿no? Habiendo escuchado esas propuestas. Fíjate que ahorita, bueno, yo me voy a brincar a otra preocupación. Yo creo que esto habla de desorganización, ¿no? Y aunque sabemos que el Instituto Estatal Electoral y la Asamblea está dividida por diferentes actividades, ¿no? Y esta es relativa quizá a comunicación social, pero hay otra parte que quizás sea la capacitación o la misma parte operativa, no sé exactamente cómo funcione, pero que también nos debe llamar la atención, ¿eh? O sea, si tenemos este debate tan limitado, tan pobre, ¿qué podemos esperar nosotros para el día de la elección? O sea, a mí ya me preocupó, ¿no? Claro. O sea, vamos a empezar otra vez a la loca academia de policía, ¿no? De aquella película, ¿se acuerdan de? Claro. O sea, parecía la loca academia de policía y era el debate, ¿no? La loca academia de electoral, digamos, ¿no? Sí. Entonces, si el día de la elección vamos a andar así con que no, pues se perdieron unas urnas, que las boletas no se entregaron, que no se capacitó bien digo, todo esto va a provocar un caos, ¿eh? Y va a provocar la judicialización del proceso. O sea, yo creo que debe ser un foco rojo lo que viene adelante, ¿no? Pero yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿realmente creen que estos errores, esta falta de organización del debate, fueron errores cometidos, digamos, en el proceso de la organización? Involuntarios, o creen que hay algo de fondo? Porque bueno, o sea, ¿cómo es posible que un medio de comunicación actúe al margen de la autoridad electoral e imponga comerciales en un evento, como decía ahorita Cecilia, solemne, un debate solemne de interés ciudadano? Fíjate, yo te voy a contestar y me parece que muchos estarán de acuerdo conmigo. ¿Esto o es una genialidad de una mente maquiavélica o es una estupidez? O sea, no hay punto medio, ¿no? Sí. Y a mí me parece que lamentablemente faltan muchas mentes maquiavélicas aquí. Entonces, bueno, no, buena. No, pero bueno, finalmente sí hubo algunas exposiciones ahí en el debate y me gustaría llegar a ese punto también, ¿no? Analizar lo que poco que se pudo exponer ahí y yo vi generalizaciones puros qué podría ser, que en lo general no correspondían al área de competencia del municipio, ¿no? O sea, prometen cosas que no puede hacer un alcalde. O sea, simple y sencillamente son cosas que no lo van a poder hacer porque no está dentro de sus competencias. Y sobre todo, nunca dijeron cómo lo van a hacer. Ayer platicábamos precisamente en este mismo programa que tenían que decir el cómo, ¿no? No solo el qué, para que la gente pueda sentir, bueno, aquí hay un compromiso por parte de este candidato. La realidad es que yo puedo decir lo mismo que dijeron en todos ellos ayer
y no va a pasar nada, ¿no? Porque pues, son promesas que nadie va a poder cumplir. Me gustaría leer un comentario antes de ir a eso. Dice, el asunto aquí es que se supone que los ciudadanos organizamos, entre comillas, el debate. Lamentables los candidatos, la asamblea local y toda la organización. Y luego se cuestionan por qué estamos así y por qué los porcentajes de abstencionismo. Claro, es uno de los comentarios. Claro. Es lo que más se favoreció anoche, ¿no? O sea, el desánimo de la gente, si de por sí estamos hablando de niveles de 70% y más de abstencionismo, con esto estamos provocando que sea aún mayor, ¿no? Claro. Creo yo. Desde antes del debate hubo poca difusión y los resultados son poca audiencia, y yo creo que los resultados, y algunos candidatos habían manifestado también, como lo dijimos ayer, poder llegar a ese abstencionista con este debate, objetivo que no se logró. Definitivamente yo creo que no se ha logrado llegar a ese abstencionista, a esa persona indecisa, a esa persona apática. El objetivo no se cumple, si bien cumple con algunos requisitos de equidad para los candidatos, de darles el mismo tiempo a cada uno de ellos, de asegurarlos de que no se haya una falta de respeto entre ellos. Los cumple, pero quedan muchas tareas pendientes, ¿no?, en este debate. Muchísimas. Yo coincido también con Pedro, no puedes distinguir en estas enunciados, llamados propuestas, las características o la ideología de cada partido político. No lo puedes distinguir. No puedes tampoco distinguir algo distinto a la propaganda ya desplegada. No hay nada distinto. Tampoco hay un proceso real de un debate. No se hizo nada más que un reforzamiento de lo que ya conocemos. Entonces yo creo que también el debate no se puede llamar debate, ¿sí? Se puede llamar a lo mejor un encuentro de candidatos, se puede llamar a lo mejor no sé, exposición de propuestas, pero sí, no es un debate. De intenciones, ¿no? Porque ni siquiera son propuestas. Sí, porque al margen de la desorganización de la que ya abundamos, los candidatos también dejan muchos pendientes, muchos pendientes, porque como bien dice Cecilia, en realidad llegaron a decirnos lo que ya nos han dicho durante estos 15 días de campaña. O sea, no presentaron nada nuevo. Lo único, la diferencia aquí es que, bueno, todos tenían, digamos, los tiempos en equidad, se supone, para hacer su exposición de propuestas, pero en realidad los candidatos también le deben mucho a la ciudadanía con lo que presentaron ellos. ¿Qué te dice, por ejemplo, el que te diga alguno de los candidatos? Más dinero en tu bolsillo. O sea, ¿qué es eso? ¿De dónde lo sacas? ¿Cómo va a aparecer? ¿Eres mago? ¿Qué? No, es de veras que fue hasta ridículo algunas de las propuestas o de los pronunciamientos, ¿no? De los enunciados que hicieron anoche. O sea, es de dar coraje verdaderamente esto. A mí me llama la atención el hecho de que la única oportunidad que tuvieron de mostrarse espontáneos y demostrar lo que traen como personas para hablar ante un público, que fue la respuesta a la única pregunta que les pudieron formular, los candidatos, en general los 5, se vieron nerviosos, se vio que no tienen mucha capacidad de improvisación, se vio que no son muy espontáneos para responder, porque estábamos comentando anoche Gaby y yo precisamente que incluso María Antonieta, que cuando estuvo aquí con nosotros y como lo hemos visto en otros foros, se ve muy segura, y sin embargo cuando le plantearon la pregunta se vio nerviosa, le dio vueltas e incluso no se fue al fondo de la pregunta, Gaby. ¿Sí? La pregunta fue ¿qué va a hacer concretamente para detener el problema de feminicidio en Ciudad Juárez y la trata de blancas? ¿Y qué era lo que comentábamos, Gaby? Me gustaría que... Sí, la pregunta fue, ¿cuál es su propuesta para reducir feminicidios, apoyar a las víctimas para desaparición de mujeres y combatir la trata de personas? Y la pregunta fue planteada a Graciela Espejo en una primera instancia y después a María Antonieta, quien, digamos, de alguna manera tuvo ese margen, 2 minutos, 1 minuto y medio, no sé cuánto duró la respuesta de Graciela como para planear. Sin embargo, fue tal el nerviosismo de María Antonieta que se le olvidó incluso
que la semana pasada, justo el jueves me parece, si no me equivoco, la semana pasada, firmó un convenio con la Comisión Unidos contra la Trata, con Rocío Orozco, en el que detalló una serie de acciones para llevar a cabo en caso de ganar la presidencia, pero no lo mencionó. Como quien dice ahí, le pusieron de pechito la mesa, ¿no? O sea, le pusieron la mesa para que se sirviera y no supo cómo, ¿no? Se indigestó. Se enredó en realidad con el discurso de señalar al centro como la zona insegura, de la necesidad de blindar esta zona, de señalar incluso por la investigación esta reciente que tenemos ahí de la banda esta que capturaron también por trata, pero hasta ahí llegó. Realmente sí se vio que los nervios se impusieron. Los nervios sí, porque en el resto del ejercicio, que no debate, todo lo leyeron. Todo lo leyeron, prácticamente no improvisaron. Y entonces, ¿qué podemos esperar de candidatos que únicamente leen lo que le tienen que decir a la ciudadanía? Incluso las conclusiones, o sea, es algo que tú debes decir de lo que ya expusiste, de lo que expusieron los demás, y tú debes hacerte una idea y exponerla de manera clara al final de este debate. Y resulta que lo estaban leyendo, ya lo traían preelaborado. O sea, entonces no son conclusiones, ¿no? Finalmente. Vamos a otro corte, Raúl. Okay. Le recordamos que tenemos la línea telefónica 629-6922. Está el chat enseguida de la pantalla donde usted nos está observando en diario.mx, y tenemos también Facebook y Twitter. ¿Ya vio, pareja? ¿Qué pareja? La promoción, pareja. ¿Cuál pareja? La de Applebee's, pareja. No, pareja, ¿cuál? Esa, la que dice que si vamos a cenar en pareja, sale más barato, pareja. Uy, pareja. Vamos, ¿no, pareja? En Applebee's es más barato por pareja. Ven con quien tú quieras y pide una entrada más 2 platillos fuertes por 240 pesos. Applebee's, la vida es una, cómetela. Soy Enrique Serrano y estas son mis propuestas. Para avanzar por un rumbo seguro, necesitamos 3 cosas. Apuntalar los valores en nuestra sociedad con ejemplo y educación, consolidar la armonía en nuestras calles y generar las condiciones para que nuestra ciudad sea cada vez más segura y todos tengamos un empleo. Vota por mí este 7 de julio. Enrique Serrano, por un rumbo seguro. Presidente. Este 7 de julio, vota por el PRI. Estamos de regreso en esta mesa del Diario Debate y comentábamos en el corte, o durante el corte, que, bueno, algunos de los protagonistas no presentes ayer en el debate fueron Vicente Fox, el expresidente del Partido Acción Nacional, y también Felipe Calderón, y nos preguntábamos aquí, ¿y Teto? ¿Dónde está Héctor Murguía Lardizábal? Que finalmente es el alcalde actual, ¿no? Era a lo mejor a quien se tenía que cuestionar o de quien se tenía que hablar, porque es quien está realizando las acciones de gobierno en este momento, ¿no? Es contra lo que vas a competir en este momento como candidato. Y nadie lo mencionó, Carlos. Sí, una de las cosas interesantes, ya entrando a la cuestión de, ¿cómo podríamos decir? No del fondo, sino de la forma en la que se fueron dando aquí esta dinámica, ¿no? de diálogos inconclusos, ¿no? entre ellos, entre los participantes, fue precisamente eso, ¿no? Que yo a la mitad del debate dije, bueno, ¿y qué pasó con el Teto, no? O sea, ¿dónde quedó el Teto que debería de ser uno de los elementos así fundamentales de ataque, digo, no del PRI ni de Enrique Serrano, sino de los demás, ¿no? De toda la oposición? Y resultó que no apareció. Algo que también rompió así como que la lógica del debate fue que pues pensamos que el puntero pues se tiene que cuidar, ¿no? Y tiene que su capital político, bueno, pues lo tiene que arropar, ¿no? Claro. Y finalmente como va adelante, pues es el que recibe las pullas. Sí, ahora sí que le están dando ahí para que reaccione, para que de alguna manera hacerlo explotar, que salga, etcétera. Y no, resultó que Enrique Serrano llegó inclusive en su primera intervención, sacó el hacha y dijo, aquí estoy, y él fue el que sacó el tema de Felipe Calderón y el de Fox. Cosa rara, ¿no? O sea, eso fue raro, fue raro, porque lo natural sería que fuera al revés, o sea, que María Antonieta fuera la que comenzara con esta dinámica.
Entonces, otra de las cuestiones, ya entrando también con ese tema, fue que Federico Siga, que en la mañana lo estábamos así como que visualizando más tendiente a proteger, o no proteger, sino a sumarse, ¿no? De alguna forma simbólica quizá a María Antonieta, resultó que no. O sea, resultó que le pegaron a María Antonieta, ¿no? Ahí comentábamos el día de ayer que le pasaron una tarjeta y a partir de ahí empezó. Digo, estamos así haciendo algunas elucubraciones. Sí. Yo decía que en la tarjeta le pasaron cuál iba a ser su negociación y fue la que más le gustó y bueno, pues ¿era una tarjeta o era un cheque? Sí, le dijeron, te toca ser síndico. Te toca ser síndico, que por cierto también fue uno de los temas ahí que, o sea, nosotros observando nada más así a simple vista la imagen, ¿no? O sea, pantalla, la percepción, pues sí, Federico Siga dio la imagen de la vieja escuela, ¿no? Yo creo que fue el macho, ¿no? Y de un amafiamiento, ¿no? O sea, sí. Finalmente sacó cuestiones que nadie se las esperaba, eso fue sorpresivo, eso sí hay que reconocérselo, pero una alianza con digamos, no abierta con el PRI, pero que era obvio que era necesario. Como lo hicieron en Chihuahua también, o sea, Movimiento Ciudadano también lo hizo en Chihuahua, en donde empezó a atacar a Rix, ¿no? Al candidato del PAN, entonces Movimiento Ciudadano, bueno, pues creo que ya se va conociendo, sí, ya se va conociendo. Sí, Cecilia tiene algo que comentar. Sí, yo difiero un poco con ustedes en este no ataque al actual alcalde de Ciudad Juárez, porque yo sí creo que uno de los temas, si bien no se le mencionó, sí el tema mayormente atacado fue el del plan de movilidad urbana. Sí, claro. Entonces, en ese plan de movilidad urbana va implícito un ataque directo a esa política, si se le quiere llamar política mal planeada, a toda la problemática social que se ha generado en la ciudad, porque así se planteó, excepto del candidato del Revolucionario Institucional, todos los candidatos visualizaron el plan de movilidad urbana como un problema para la ciudad y todos se manifestaron en contra de lo que estaba pasando en la ciudad. Entonces yo creo que ahí va implícita, si no una mención directa, sí un desacuerdo total hacia lo que se está haciendo. Por sus obras los conoceréis, ¿no? Pero entonces le podemos decir el innombrable, ¿no? Pues sí, el innombrable porque nadie lo nombró. Pero como que se esperaba más, ¿no? Se esperaba más porque en el caso, por ejemplo, sí es cierto que de alguna manera se sentó ese precedente con lo del plan de movilidad, con la construcción del monumento, de la X y algunas otras obras, ¿no? De este gobierno actual municipal. Sin embargo, quien fue mencionado en más de una ocasión fue Felipe Calderón y es de llamar la atención que Enrique Serrano lo mencionó y lo señaló como una persona que él dijo, se lo dijimos al presidente Felipe Calderón, que estaba equivocado en su política, en su estrategia de seguridad desplegada en Juárez, y aquí están los resultados. Pero Enrique Serrano fue diputado federal en la administración de Felipe Calderón, y Enrique Serrano en corto y en público, ha mencionado en varias cosas, en varias ocasiones, que digamos, si no ha avalado, ha respaldado un tanto acciones de Felipe Calderón. O sea, es decir, estos señalamientos que ayer vimos de Enrique Serrano hacia la política de Felipe Calderón, no los vimos cuando él fue diputado federal, o yo no sé si ustedes recuerdan alguna ocasión en la que se haya hecho estos señalamientos el candidato ahora. Dijo, le dijimos que eran ocurrencias, ¿no? Como las ocurrencias que usted tiene, le decía María Antonieta, ¿no? Entonces, sí. Era y ahí estaba el ligue, ¿no? Con también en este sentido hay que recordar que el último referente que tenemos nosotros de una administración panista es de hace, ¿cuántos años? Ayúdenme. 12 años. 12 años, ¿no? Entonces, el referente más inmediato que tenemos es el de Felipe Calderón. Él a eso recurre, ¿no? Al imaginario más inmediato de la gente y para comprobar y vean que aquí está un mal ejercicio de gobierno. Eso es algo que yo... y luego también Fox, o sea, dijo, y Fox sí quiere legalizar la marihuana. Entonces, bueno, yo pensé que iba a salir Fox, pero que le iba a decir, Fox, que como usted sabe, se sumó a Enrique Peña Nieto, ¿no? Súmese usted también. Entonces yo dije, bueno, en sentido positivo, pero no, se fue en sentido negativo, ¿no? Y fue al ataque. Entonces yo dije, bueno, pues que no vamos ganando, que sí, quién es el puntero, ¿no? Sí, definitivamente. Y hubo algunos misiles también que le lanzaron a él, por ejemplo, con la cuestión esta que él propuso cuando era
diputado, de que se criminalizara a las víctimas de extorsión, ¿no? O sea, yo soy víctima de extorsión, no tengo opción alternativa y pago lo que me están exigiendo y a mí me van a criminalizar, a mí me van a acusar por ese delito que estoy cometiendo y se lo pusieron en la cara, ¿no? O sea, ayer fue una de las cuestiones que también pegó duro dentro de esto que se... una de las preguntas, bueno, comentarios que han estado saliendo en el chat es, no sé si tengamos el dato, Gaby, de cuánto costó el debate. No tengo el dato, la verdad, pero es importante investigarlo y creo que lo tenemos que hacer, ¿no? Sobre todo después de estos saldos es obligatorio conocer cuánto se invirtió ahí, porque anoche comentábamos también aquí, no sé si se vio, si fue posible que la ciudadanía lo viera, que la solemnidad se perdió en todos los sentidos, ¿eh? Adentro era un festín. Los invitados metieron refrescos en lata, que durante la participación de los candidatos se escuchaba cuando los abrían, pero fuerte se escuchaba. Metieron papitas, metieron comida que había en el exterior como un ambiguo, la metieron y ahí estaban comiendo. Bueno, pues estaba patrocinado y botellas de agua, y terminó el recinto, un recinto como el Teatro Octavio Trías, sucio, lleno de botes, botellas, platos, desperdicios, increíble, o sea, increíble, realmente fue muy lamentable lo que se vio y lo que no se vio públicamente. Entonces creo que sí es muy importante investigar cuánto costó este debate. Pues esperamos que no sea mucho, ¿no? Digo, a mí se me hace que hasta pudo haber sido gratis, ¿no? O sea, si nos dicen, no, es que fue gratis, bueno, sí, lo que pasa es que pues ahí está, ¿no? Pero ni así, o sea, porque de todos modos tienes una responsabilidad como autoridad electoral de que, aunque no te cueste, tienes que hacerlo bien, ¿no? Y tienes que hacerlo, como decía Ceci, de una manera solemne, seria, donde se sirva como canal de expresión para los candidatos y como canal para recibir información por parte de los ciudadanos. ¿Hubo alguna de las propuestas que llamara la atención para ustedes? Pero nada más, sí. Antes de continuar con ese tema, yo quiero comentar que yo creo que ya lleva implícito un costo, ¿no? El costo de la comercialización es un costo, que aunque no pagamos los ciudadanos directamente, ya es un costo de un debate. Entonces también es algo que yo creo que deberemos también averiguar. Y nos deben cuánto decir, se cobró por nos deben decir si la televisora cobró, porque muchas de las veces no lo hacen gratis, no lo hacen, o sea, generan la señal, pero le imponen un costo a la asamblea o al instituto. Oye, fíjate, me estoy poniendo aquí a pensar, ¿no? Echar a volar la imaginación. Imagínate que en la boleta electoral del otro lado venga un volante así de carnitas Don Huicho. Yo ¿sabes qué me digo, imaginaba? hacia allá vamos, claro, o la urna. Yo me imaginaba que ayer, así como cuando salen el técnico de la selección nacional después del partido y está atrás todo lleno de patrocinadores y atrás carnitas Don Huicho y y el otro. Es que de veras era una guasa, totalmente. Quizá vamos a la vanguardia en el mundo, ¿no? O sea, no se ha hecho algo así en el mundo, quizá... Se le abrieron los ojos y van a comercializarlo de aquí en adelante, ¿no? Sí. Pero yo creo que el mayor cuestionamiento aquí con relación a ese lucro, porque hubo un lucro, ahí hay un lucro de por medio, es que al final de cuentas los resultados son pésimos. Si nos hubieran dado al menos calidad auditiva y de transmisión, probablemente... No creo que hubieran pasado desapercibidos tanto corte comercial, que mínimo fueron 6, de 3 minutos cada uno, con excepción del primero que sí tuvo una duración de unos 10 minutos. Yo creo que lo hubiéramos soportado considerando que los ciudadanos toleramos mucho. Pero finalmente sí fue un shock porque tú te esperabas un debate o una transmisión como se había hecho anteriormente, ¿no? De corrido, sí, sin interrupciones, las interrupciones marcadas por el moderador. Y no, era de veras una chunga. O sea, vamos a un corte antes de que me dé un ataque aquí. Estamos en la línea telefónica 629-6922. También tenemos el chat directo en la página diario.mx. Se puede comunicar a través de Facebook y Twitter. Regresamos. El Diario de Juárez y tu tarjeta VIP te hacen descuentos en Pockets, Wendy, Super Salas, Burger King y Body Fit, Los Canarios, Centro Médico, Habaneros, Cabo Grill, Las Alitas de Aveneto, Tomochi, Taco Inn, La Quinta, La Choza, Rooster, Cinépolis y muchos descuentos más solo con tu VIP. Ahórrate una lana con el Diario y tu tarjeta VIP. Un
Juárez necesita de ti que piensas igual y de ti que piensas diferente, porque juntos tomaremos la decisión de avanzar unidos hacia un futuro brillante y de esperanza. Tengo la experiencia y la decisión para, con inteligencia y mano dura, marcar el rumbo. Este 7 de julio, vota por este proyecto que es tuyo. Vota por un rumbo seguro. Enrique Serrano, por un rumbo seguro. Presidente, este 7 de julio, vota por el PRI. Estamos de regreso en esta mesa del Diario Debate y bueno, Gabriela, hay muchas otras cosas todavía que decir. Sí, comentábamos ahorita que de alguna manera la autoridad electoral sí no conocía esta situación de los cortes, que también para ellos fue sorpresivo, sin embargo, como autoridad no se supieron imponer. Es decir, ¿quién tuvo al final de cuentas el control del debate? ¿No figuró una autoridad electoral ahí? No. Nadie figuró para poner orden en el recinto, en los cortes, nadie, porque esa fue una decisión que les comentaron minutos antes el moderador a la autoridad electoral: vamos a tener estos cortes comerciales. Tengo entendido que aquí estaba una persona de los consejeros estatales encargados de los debates y se había contemplado nada más un receso, y como receso, ni siquiera como corte comercial, y era en función exclusivamente de que los candidatos tuvieran un descanso. Y tuvieran un descanso físico necesario, de alguna manera, por la tensión que se acumula ahí. El debate estaba programado para 2 horas y terminó en 3. En 3, aún con haber desechado las preguntas. Que si hubieran hecho las preguntas se va a 5 horas, ¿no? Se hubiera ido a 5 horas, y vimos nosotros el ritmo, de alguna manera, de los candidatos, ¿no? Empezaron nerviosos y terminaron agotados. No, y se vio, por ejemplo, en relación con el moderador, que empezó muy pausado y bueno, con estas equivocaciones y demás, y se alargó, y la primera parte de 5 pues, se llevó más de 1 hora, una sola parte de 5 que estaban programadas. Sí. Y ese se llevó así con una parsimonia, y después como que le dijeron, oye, pero pues se va a alargar mucho, y ya todo era bien apurado, ándale pues, le toca al siguiente, y ya no tomas en cuenta lo que están diciendo, porque se nota que ya te están apurando para que digas las cosas, ¿no? El día de ayer ya hablábamos también de la importancia de lo que era este formato, ¿no? De cómo era importante que de por sí al televidente ya te daban una imagen recortada. No podías ver la cara, más que la cara de quien habla y no de quien está siendo atacado en ese momento. Entonces yo creo que la televisión inclusive te da recursos, ¿no? Se podía haber negociado para grabar, hacer una grabación completa del debate, y que la televisora que lo transmitiera hiciera los cortes debidos no en tiempo real. Es decir, había otras posibilidades también de hacer este debate comercializándolo, comercializándolo, respetando a los candidatos, respetando ya a la audiencia, sí, sobre todo. Dentro de todo este mare magnum que fue el debate de desorganización y de errores, ¿resaltó alguna propuesta de los candidatos? Sí, la de traer al equipo de los Indios de Juárez de regreso a la primera división aquí en Ciudad Juárez. Yo creo que es el que fue más comentado en Twitter y en Facebook. Y el equivalente a los drones de Rix, ¿no? O sea, Rix quiere poner allá naves no tripuladas, y acá quiere llevar a primera división a los Indios. Me parece que es una buena política pública, lo comentábamos en un momento dado. O sea, los Indios de Juárez le dieron mucha felicidad a esta ciudad, pero que haya resaltado, o sea, que haya sido la única que salió de lo lineal que estuvieron las demás propuestas, pues eso está... Pero y además le corresponde a un alcalde. O sea, Cecilia, pues... No, es en realidad una pena que que estemos debatiendo, o platicando estas cosas sobre un debate, ¿no? Como los seguidores de los diversos medios han seguido, que es lo que más han comentado, y desafortunadamente no tiene nada que ver con política pública, no tiene nada que ver con... si bien entiendo que pudiera tener
en el fondo, ¿no? Injerencia, sí, pero no es una acción de gobierno. Una buena intención, una ¿no? buena Pero como intención, ella sí, dijo, de convivencia ciudadana, no lo veo. Sí, y ahí sí yo diría es una ocurrencia, ¿no? digo, si por decreto no se alcanza la paz, como ella lo cuestionó en este caso al candidato del PRI, pues por decreto tampoco haces un equipo de primer nivel, ¿no? O sea, un equipo deportivo. La verdad es que a mí me llamó mucho la atención y también anoche tuvimos oportunidad de platicarlo aquí. Un comentario que hizo Graciela Espejo con relación a la seguridad pública. Y yo creo que esto da para mucho y da para investigarlo como periodistas y la ciudadanía en sí. Creo que necesitamos conocer a fondo. Ella hablaba que la seguridad pública de la ciudad, el plan de seguridad, se pronunció porque no se politizara la seguridad pública, ¿no? Que habría que dejarla al margen de la política. Pero ella hablaba de un plan de seguridad que fue elaborado por Inteligencia Militar Mexicana, que fue lo que planteó en su intervención, que contempla acciones hasta 2015. Entonces creo que de alguna manera, ella la vez que la tuvimos aquí invitada el viernes pasado, si no me equivoco, comentaba que había formado parte como empresaria y como representante de empresarios ante instancias internacionales, había formado parte de este equipo para elaborar este plan de seguridad. Y ella decía, y es que no es un plan que esté mal hecho, sin embargo hay que revisarlo. Entonces creo que sí es una situación que llama mucho la atención porque al menos públicamente yo no lo había escuchado. Sabía de los pronunciamientos de Leizaola y creo que ahora empiezo a, digamos, atar cabos cuando Julián Leizaola ha mencionado que el plan es de 6 años, el plan de seguridad de 6 años. Pero entonces Graciela Espejo nos pone en evidencia que hay un plan de seguridad elaborado por Inteligencia Militar que efectivamente tiene plazos definidos. Y bueno, yo creo que Graciela Espejo fue una de las que hizo algunas de las propuestas más aterrizadas en determinados casos como este, que no le corresponde precisamente al área de interés del municipio, ¿no? Pero finalmente como que traía más preparación, al menos para hablar de los temas que se expusieron. Pero hubo candidatos que no sabían ni dónde estaban parados, ¿no? O sea, finalmente a mí lo único que me queda claro, por ejemplo, del candidato del PT es que es maestro. Así es. Quiero leer un comentario de la audiencia. Dice, lo más lamentable del debate, entre comillas, es que solo 1 de cada 10 juarenses lo vieron según el sondeo del diario. El IEE y la AMEG son corresponsables de la nula difusión del mismo, al margen de lo aburrido y cansado que resulta ver a 5 personas reiterando lo mismo. En suma, un formato anquilosado a modo para que el público no lo vea, siga despolitizado y todo se reduzca al voto duro y la elección la decida el 30% de los electores. Mire, ayer comentábamos ahí varios reporteros en estos recesos múltiples que hubo oportunidad de intercambiar y decíamos cómo Federico Siga se colocó en un papel incluso pues de oposición y de crítico, pero como desde una perspectiva externa, no como candidato. De hecho, él hablaba así como por si llego, ¿no? O sea, él mismo sabe en conciencia que no va a llegar, pero él decía por si llego. Y otra de las situaciones que me llamó mucho la atención de Federico Siga en su discurso, cuando habló de los feminicidios, de los homicidios de mujeres, que volvió a hablar del tráfico de órganos. Sí. Honestamente, me parece repudiable que un aspirante a la presidencia municipal maneje estos temas sin elementos. No sé, lo tocó así, digamos, muy superficial, como muchas de las cosas de las que habló, pero me parece verdaderamente repudiable que haya hablado sobre tráfico de órganos en relación a los homicidios de mujeres. No sé ustedes cómo vieron esa participación. Pues sí, yo creo que quería llamar la atención, ¿no? O sea, todos en algún momento, pasan por ese momento, por esa circunstancia de querer llamar la atención, ¿no? Y creo que Federico Siga lo intentó en varias ocasiones. Creo que fue el que más lento avanzó, ¿no? en este tema. Creo que si hablamos así de un ritmo, creo que los dos punteros, Enrique Serrano y María Antonieta, siempre estuvieron en un mismo diálogo entre ellos, ¿no? Creo que ahí sí hubo chispazos de debate sobre cuestiones que quizá no son muy de fondo, pero por lo menos hubo intercambio. Y creo que al final de cuentas, bueno, pues aquí la cuestión es la gente que lo vio, la poca gente que lo vio y la que terminó de ver las 3 horas.
que yo creo que ahí es donde está el problema, que fueron demasiado pocas, ¿no? Fuimos demasiado pocos los que pudimos darle seguimiento. Creo que al final de cuentas el saldo es, bueno, ¿a quién le creo más, no? O sea, de los 5, ¿a quién le creo más? Quitando la posibilidad de los 3 partidos pequeños que prácticamente es muy limitada. Y creo que en el 1-1, Enrique Serrano, María Antonieta, creo que al final de cuentas, bueno, pues no, si bien es cierto no hubo nada nuevo, también es cierto que se quedaron en el arrancadero, ¿no? O sea, los dos intentaron salir adelante, pero esto a quien le conviene, yo creo que es Enrique Serrano, ¿no? O sea, Enrique Serrano es sí, claro, el que gana, ¿no? A mí me llama mucho la atención y quiero retraer esto, las propuestas que hacían que no corresponden al área interior de la autoridad municipal, que muchos hablaron de legislar, como si estuvieran compitiendo para ser diputados, ¿no? O sea, bueno, de hecho tocaron muchos temas que no le corresponden a la autoridad municipal. Pero sobre todo ese, ¿no? O sea, ¿a poco no tienen claro que ellos no pueden legislar? O sea, yo lo que vi también es que trataban de capitalizar toda su experiencia y algunos de ellos vienen del Poder Legislativo. Sí, claro. Entonces creo que por eso también se dio esa confusión, ¿no? Ellos estuvieron todo el tiempo tratando de capitalizar toda la experiencia y era lo que los llevaba a argumentar sin fundamentos, ¿no? Entonces por eso lanzaban esas propuestas o enunciados, ¿no? Sin tener los elementos suficientes para sustentarlos, creo yo. Es preocupante, claro que es preocupante esta situación. Sí, porque finalmente de ahí va a salir quien nos va a gobernar por los siguientes 3 años. Así es. Entonces, ¿creen ustedes que sería conveniente que se organizara otro debate? Sí, claro, por supuesto. Yo creo que incluso nos lo deben, ¿no? A los ciudadanos. Y hay tiempo suficiente para organizarlo. Y yo creo que incluso la televisora que realizó esta transmisión debe estar comprometida a hacer un buen trabajo en respuesta no solo a sus televidentes, que creo que son muchos, sino a todos los ciudadanos, ¿no? O sea, y que debe haber por parte de las autoridades electorales una convocatoria más abierta, con una promoción más intensiva, para que la gente se interese en ver el debate, en ver las propuestas y pueda darse una idea de concienzada de por quién votar, ¿no? Por quién ejercer. Mira, en este sentido yo retomo lo que pasó en el proceso electoral pasado. Hubo un grupo, Yo Soy 132, que exigió un debate. Ahorita no tenemos aquí en la ciudad grupos que estén exigiendo, ¿sí? Si bien nosotros lo que tenemos son grupos apáticos. Sí. Entonces, yo espero que sí haya una reacción, que solicite, porque si bien la autoridad electoral ya cumplió con por lo menos un debate, ya hizo el cumplimiento de su tarea, entonces nos toca ahora como ciudadanos exigir un segundo debate, que si no, yo creo que no se va a realizar. Sí, porque estamos, por ejemplo, ante el escenario que vimos en el proceso electoral federal pasado, que el primer debate, pues, ¿quién se lo llevó? ¿Quién se llevó el primer debate? Ustedes nos podrían decir la DECAN. Y este debate, el desorden. En tele, Don Huicho, yo creo. Don Huicho. Y habría que agregar también el hecho de que en la ciudad de Chihuahua, además del debate entre candidatos a la presidencia municipal, tuvieron debate con los candidatos a síndico y van a tener también un debate con candidatos a diputados, y aquí no hay nada de esto, solamente el de ayer, y párenle de contar. Entonces, son acuerdos a los que se llega en la mesa de la asamblea, ¿no, Gabriela? Sí, y los partidos los avalan, los partidos, los representantes de los partidos políticos acordaron con anticipación no realizar nada más que el debate para candidatos a la presidencia. Y lo peor es que sus candidatos no sabían, Gabriela, ¿no? Porque los tuvimos aquí a 3 de ellos, a los 3 candidatos a síndico, al del Movimiento Ciudadano, al del PT y PRD. Y PRD, y ellos, no, del PAN, del Partido Acción Nacional. Pedro Martínez. Y nos dicen, nosotros vamos a exigir que se haga un debate y que no sé qué, y que esto y que el otro. Y realmente incluso sacan un comunicado donde van a exigir, y ahí está su propuesta para que se haga el debate. Y nos enteramos que en la mesa, en donde tienen ellos representantes en la asamblea, se decidió que no se hiciera, ¿no? O sea, sí, fueron los mismos representantes de los partidos los que dijeron que no hubiera un pero ni siquiera fueron capaces de transmitírselo a la gente que están representando. Pero bueno, tengo entendido que Pedro Martínez ya presentó por escrito una solicitud para que haya un debate entre candidatos a síndicos, ¿así es? Sí, y la asamblea le dijo que ahorita la prioridad era sacar el debate
con los candidatos a la Que presidencia. estaban concentrados en este debate de anoche. Que estaban muy concentrados. La verdad es que esa fue la respuesta, que se le recibió su petición y se dijo que en su momento debido se le dará respuesta. Pues sí, si no tiene la capacidad para organizar un solo debate, ¿qué nos podemos esperar para organizar 2, 3, 4? Pero yo creo que sí tenemos que estar en la exigencia de pedir, de exigir otro debate para los candidatos a alcalde. Yo creo que incluso para los mismos candidatos, ¿no? Si un debate, la intención de hacer un debate es ganar preferencias electorales, yo creo que no les dejó ningún dividendo, ¿no? Este debate. Totalmente. Entonces, pero lo lamentable es que aún así, se declararon ganadores. Sí, estuvieron celebrando en las calles, sí. Y dices tú, ¿en qué planeta estaban estos digo, cuando sucedió el debate, no? Ellos que están ahorita en la lucha, en la búsqueda del voto, se sintieron satisfechos con todo eso, que no lo vieron, que los candidatos también no van a exigir, digamos, pues, respeto incluso a su persona para tener, digamos, un buen debate, un ejercicio, pues, digamos, serio. Digno y en serio. En el recuento estaban yo echando creo porras ahí en los cruceros y demás, sí. O sea, Votos, ¿quiénes son? O sea, ¿qué conciencia tienen de lo que pasó anoche, no? O sea, no lo vieron. Yo estoy seguro que no lo vieron, porque si lo hubieran visto, no van. Yo creo que si pudiéramos hacer un recuento, ¿no? Entre la tabla ganadores-perdedores, el ganador es el canal transmisor. Claro, Sí, porque sin duda. El ganador, y yo creo que sin poder declarar un ganador virtual de este proceso, pues el ganador seguiría siendo el que tiene el mayor voto duro en la ciudad. Claro. Y los perdedores seguirían siendo los partidos políticos más pequeños, que siguen utilizando este espacio solamente para ver si logran posesionarse todavía en la ciudadanía o que lo logren identificar cuando menos. De acuerdo con Cecilia, pero yo también le agregaría que más que hablar de ganadores en este debate, creo que hubo un perdedor y ese fue la ciudadanía. Totalmente de acuerdo, y insisto en que fue una falta de respeto y que fue algo, como decía Cecilia, que en la que se perdió toda la solemnidad, fue una chunga, insisto, o sea, fue algo que duele, ¿no? O sea, y creo que sí, ¿no? Que sí tenemos que exigir explicaciones, que nos las tienen que dar como ciudadanos, como medios, que nos tienen que explicar qué pasó, por qué pasó y qué van a hacer, ¿no? Porque no podemos estar ante estos escenarios, porque ya lo veíamos la semana pasada, que posiblemente sea la última elección que organice el Instituto Estatal Electoral ante la iniciativa que hay de desaparecer estos institutos, y se está despidiendo con lo peor de lo peor. ¿Cómo se defiende ahora el presidente del Instituto Estatal Electoral ante esa iniciativa? Aquí fue muy duro en contra de las autoridades electorales federales, pero ante esta organización de este debate y como decías tú, ¿qué podemos esperar del proceso en general? Entonces, sí, yo creo que está en peligro y que debe preocuparle a él, pero debe preocuparle sobre todo por lo que sucedió, ¿no? Por la manera en que nos están respondiendo a los ciudadanos. Sí, y si bien la semana pasada que estuvo aquí el presidente del Instituto Estatal Electoral mencionaba que no hay focos rojos en el estado, ni siquiera amarillos, dijo. No, hombre. Yo creo que después de lo que vimos anoche y después de lo que sucedió en Guadalupe y Calvo, realmente sí hay varios focos rojos en el estado. Sí, me gustaría preguntarle, pero yo sé la respuesta, ¿no? Todo se debe a la condición humana. A las miserias humanas. A las miserias humanas, o sea, no podemos hacer nada, ya los humanos somos así aquí en China, dice él, pues yo creo que sí podemos, claro. Y que precisamente la condición humana es una, y por eso hay gente que se dedica a estudiarla y ver cómo puedes cambiarla para beneficio de todos, ¿no? O sea, yo dijera que también tendríamos que sentar aquí a nuestros consejeros, claro. Que de alguna manera sí focalizamos toda la responsabilidad en el instituto como organismo, pero también nuestras asambleas son muy responsables, ¿no? Ellos se hacen responsables de todo este municipio y es uno de los más importantes del estado. Y espero que una discusión con la que tenemos aquí se dé en la mesa de la asamblea, porque si no se da, quiere decir que no les importa. O sea, tendremos que estar bien pendientes de que se exija en la mesa que está trabajando en la organización y en el desarrollo de estas elecciones, que haya una discusión en este sentido, ¿no? O sea, porque finalmente sí nos quedaron debiendo a los ciudadanos de una manera muy grave. Sí, pues, y esperamos también que los representantes de los partidos también lleven a discusión este tema, claro, porque es necesario que lo analicen.
Claro, yo creo que todavía hay muchas cosas que decir y bueno, tendremos la oportunidad, Carlos, Cecilia, de invitarlos en otra ocasión. Por lo pronto hemos llegado al final del programa. Les agradecemos que nos hayan acompañado, les agradecemos también a nuestra audiencia y les recordamos que estaremos aquí mañana a las 9 de la mañana en el Diario Debate. Vamos a tener un programa interesante mañana, adelanto. Van a estar los dirigentes municipales del PRI, Adriana Terrazas, y del PAN, Irán Contreras, así que los esperamos. Los esperamos, hasta mañana.